Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo para todos con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de las Palmas, la capital agrícola de Colombia. Estamos aquí ubicados a 1000 metros sobre el nivel del mar, en el departamento del Valle del Cauca. Bueno, saludando a toda la audiencia conectada por las emisoras de Colmundo, por la radio, y también a los que se conectan por internet a través de la plataforma digital www.colmundoradio.com.co, y también a los que están allí por Facebook y por YouTube. Se han conectado a través de las redes sociales allí que se mueven muy bien, con mucho entusiasmo en todo momento, Facebook, YouTube, por donde nos pueden escuchar todo el día las noticias, la música, los deportes y nuestros programas de teoterapia en vivo, en directo, aquí desde las 4 en punto de la mañana, y ahí hay muchos más programas de teoterapia interesantes, todos muy buenos, teoterapia y meditación, 5 en punto de la mañana, con nuestro director mundial, nuestro líder mundial de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, nuestro líder Jimmy Chamorro. También tenemos Despertando Corazones con Edgar Jaimes a las 5:30 de la mañana, 2 en punto de la tarde, Casados y Aún Felices, el programa para los matrimonios, para las familias, allí con Gustavo Ríos y Erika Tobón y un gran equipo de misioneros que le acompañan. Y bueno, ya saben que tenemos el día domingo, 6 de la mañana, Amanecer con Dios dominical con Jaime Alonso Dueñas, 8 en punto de la mañana todos los domingos, Sexto Sentido con Yolanda Salazar. Y bueno, 9 de la mañana, Colmundo Radio siempre está allí los domingos con un programa maravilloso, Teoterapia Expreso, con nuestro líder mundial, nuestro líder Jimmy Chamorro, líder mundial de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Bueno, aparte de todos estos programas de teoterapia, tenemos muchos otros magazines, noticieros, las noticias, el deporte, las notas culturales, la música, en fin. Aquí estamos para estar muy cerca de ustedes. Colmundo es la radio que te acerca. Sí, señores. Bueno, gracias a todos los que nos escriben allí a través del chat del Facebook, del YouTube. Los he estado saludando durante todos estos días. Y bueno, hoy voy a saludar a los que me escriben al chat, el chat del WhatsApp de nuestro programa, que es 311-364-5093, para que usted allí pueda enviarnos sus noticas, sus saludos. Y bueno, yo siempre les contesto allí, les doy la respuesta, les saludo también con todo cariño y con mucha gratitud. Bueno, saludo a Elizabeth Torres. Elizabeth Torres, que nos escucha y nos escribe desde Venezuela, desde San Cristóbal, Venezuela. Elizabeth, un saludo muy cordial para ti, toda la gente linda de Venezuela. Allá también está Guillermo Antequera, Guillo. Allá está en otra región de Venezuela, no recuerdo bien el nombre, pero está allí bien sintonizado con Colmundo, con nuestros programas. Bueno, un saludo muy cordial a mi amigo Salomón en Bogotá.
frecuentemente nos escribe aquí por el chat del WhatsApp, Salomón, fiel oyente en Bogotá, igual que Héctor Fabio Ceballos, don Héctor Fabio Ceballos allí en Bogotá. Bueno, saludando con cariño y gratitud a Alexandra y Pía, bueno, en Dagua, departamento del Valle del Cauca. Seguimos saludando a la audiencia fiel. Allí está Andrés y Beatriz Arcos desde Manizales reportando la sintonía de nuestro programa AMPM. Blanquita Posada en Buga, también muy fiel allí en sus mensajes a través del WhatsApp. Este chat que se mueve cada día más. Carmen Lida Arenas en Cali también nos envía su saludo muy cordial. Fabiolita desde Cali también. Tengo otro oyente, Fanny, desde Palmira, que también frecuentemente nos está escribiendo. Javier Uribe desde Montreal, Canadá, al igual que la familia allí, Lorena y sus hijitos, Lorena Ortiz. Lorenita, gracias porque siempre desde Canadá vemos allí sus saludos, esperando que se encuentren todo bien, como dicen por aquí, todo bien, todo bien. Bueno, aquí sigo saludando a la audiencia maravillosa. Denis Fernández nos escribe desde Barranquilla y voy a dar un saludito muy especial para María Máxima Sevillano, que está en Santiago de Chile. María Máxima, Dios te bendiga mucho, y a toda la gente linda que está allí en el sur de nuestro continente, en Chile. Bueno, ahí también tenemos la gran familia, nuestra gran familia de la ICT, con todas las reuniones, los ministerios. Ustedes pueden conectarse, me pueden preguntar y les envío el contacto de ellos para que se comuniquen allí en la ICT de Chile y asistan a las reuniones. Saludo cordial para Cristian y su esposita, que son los misioneros que dirigen allí la ICT en Chile. Mis queridos oyentes de AMPM, bueno, ya estamos listos con la tacita de café, con la libretica de apuntes. Ya está aquí con nosotros Yolanda Salazar para acompañarnos en esta primera sección del programa que se llama Manejando tu vida, manejando mi vida, manejando nuestras vidas. En AMPM, Manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es una vez más poder compartir con ustedes en este día tan pero tan especial aquí en AMPM. Y cómo no iniciar, como siempre, con el manual de vida, el que nos instruye, nos enseña, nos dirige y por supuesto puede traer a nuestra vida sanidad y trae a nuestra vida libertad y paz. Por eso, queridos oyentes, hoy en cada una de nuestras vidas debemos recordar aquello que nos enseña la palabra de Dios. Y precisamente en Lucas capítulo 10 del versículo 25 al versículo 37 nos enseña acerca de la parábola que muy seguramente muchos conocemos, y es la parábola del buen samaritano. Y es en Lucas capítulo 10 del versículo 25 al versículo 37 donde se hace una pregunta, y en ese gran relato pues se nos hace la pregunta acerca de la vida eterna y cómo se puede obtener. Y esa pregunta seguramente, queridos oyentes, es la misma que ustedes y yo podemos hacernos hoy, y es la misma pregunta que el mundo en el que vivimos actualmente, el mundo individualista, el mundo hedonista, que sigue fomentando el narcisismo, pues al interior de su corazón siempre está esta pregunta latente. Aunque cada uno esté buscando lo suyo, muy seguramente, pues cada uno se pregunta a sí mismo, bueno, ¿qué significa la vida eterna y cómo se puede obtener? Por eso en Lucas capítulo 10 del versículo 25 al 37 nos dice: y he aquí un intérprete de la ley
se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo, y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por eso, queridos oyentes, aquí en el relato de la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10, del versículo 25 al versículo 37, pues aparece un diálogo entre Jesús y un intérprete de la ley, el cual pues era considerado en ese tiempo, el intérprete de la ley, un erudito muy versado y un hombre muy conocedor de las Escrituras en el Antiguo Testamento. La intención del intérprete de la ley, pues acerca de la pregunta sobre cómo heredar la vida eterna, era para probar al Señor y para lograr identificar algún error o un desatino respecto a la ley. En la actualidad, queridos oyentes, hay personas que preguntan porque realmente quieren saber la respuesta, pero también hay personas que lo hacen sabiendo la respuesta porque quieren ir más allá. Y en el entendido que el intérprete era ya conocedor de las Escrituras, el Señor le responde con 2 preguntas. La primera, le dice el Señor Jesús al intérprete de la ley: ¿qué está escrito en la ley? Y le hace una segunda pregunta: ¿cómo lees? Sí, la respuesta del intérprete fue acertada. En Lucas 10, del 27 al 28, dice la palabra de Dios: aquel, o sea, el intérprete de la ley, respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Dijo Jesús: haz esto y vivirás. Entonces este intérprete conocía la ley, pero no era una verdad para su vida. Y ahí, queridos oyentes, está la gran diferencia de unos y de otros. El intérprete conocía la ley, pero la ley no era verdad para su vida. De igual manera, pues hay personas que dicen que aman a Dios, pero amar al prójimo no les parece tan importante. Y para muchos, su prójimo es su familiar, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos. Sin embargo, queridos oyentes, en la parábola
vamos a ver que necesitamos ir más allá. Y por eso la parábola del samaritano es la parábola como respuesta. Sí, el intérprete quiso justificarse haciendo una pregunta, pero dice Lucas 10:29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El Señor Jesús entonces, conociendo la verdadera razón de esa pregunta del intérprete y conociendo la doble intención que el intérprete tenía, pues así lo narra en la parábola del buen samaritano, pues hace que él mismo, a través de su relato, encuentre la respuesta. Y por eso es que dice en los versículos 30 y 34, precisamente de la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Pero específicamente el versículo 30 y 34 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dice Jesús, y sigue relatándole al intérprete de la ley, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, dice Jesús, pasó de largo. Asimismo un levita llegó a aquel lugar, lo vio y pasó de largo. Pero, dice el Señor Jesús, pero un samaritano que iba de camino, ese vino cerca de él, lo vio y fue movido a misericordia, y se acercó y vendó las heridas, echándole aceite y vino, y le puso sobre la cabalgadura y lo llevó al mesón, y dice la palabra de Dios que el samaritano cuidó de él. Entonces, esta parábola nos habla de estos tres personajes, un sacerdote, un levita y un samaritano, y narra la historia de un hombre pues que fue asaltado, que fue herido, que fue despojado de lo que tenía, y luego no solamente de todos estos males, sino que lo dejaron tirado en el camino como medio muerto. Y en esta condición lamentable parece que ninguno lo conocía. Un sacerdote y un levita pasaron de largo por el lado de aquel hombre malherido. Y esos personajes, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, esos personajes representan a las personas llenas de actividades, a las personas llenas de compromisos, de agendas rigurosas, que siempre están afanados, con una vida muy ocupada, sin tiempo para nada, que ante la necesidad de un cercano pasan de largo. El samaritano pasa igual que los dos anteriores, pero a diferencia de ellos, el samaritano sí se acercó. El samaritano le miró, y lo más extraordinario es que el samaritano fue movido a misericordia. Y sí, fue movido a misericordia al ver el estado en el que se encontraba aquel hombre. ¿Saben qué es lo más bello? Que el samaritano no lo conocía. Esa persona medio muerta no era cercana ni cercano a él. El samaritano no sabía ni siquiera su nombre, pero sí sabía que lo necesitaba. Y por eso la palabra de Dios dice que el samaritano fue movido a misericordia e invirtió de sus recursos para que aquel hombre medio muerto fuera atendido. Entonces el Señor Jesús confrontó nuevamente al intérprete de la ley y le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo en los versículos 36 y 37 de Lucas 10, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le responde, ve y haz tú lo mismo. Entonces el intérprete de la ley ya no tenía justificación, ya no tenía justificación alguna. El prójimo es aquel
a quien yo me encuentro en el camino sin importar las circunstancias o las diferencias. Sí, es aquel al que yo me acerco, mi prójimo, al que lo miro y soy movido a misericordia. Entonces la pregunta que todos nosotros podemos hacernos hoy es: ¿quién debe ayudar? ¿Quién debe cuidar? ¿Y quién debe atender e invertir en el otro? Pues yo. Sí, yo me hago prójimo de quien está herido. Yo me hago prójimo del que está golpeado. Yo me hago prójimo en condiciones lamentables. ¿Y qué nos debe mover a ustedes y a mí todos los días de nuestra vida? Pues la misericordia, de la cual definitivamente se deriva el amor de Dios. Entonces, queridos oyentes, estamos llamados a ser esos samaritanos que el mundo está esperando. Sí, estamos llamados a ver, estamos llamados a acercarnos y también estamos llamados a ayudar. Hoy más que nunca, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, hay muchos hoy que están sin Cristo. Sí, que están por las calles, perdidos, heridos, golpeados y quizás casi muriendo en el dolor, en la tristeza y aún en el abandono. Por eso necesitamos levantarnos y ser prójimo para todos ellos y dejar de pasar de largo. Es necesario que ustedes y yo aprendamos a mirar con misericordia y a atenderles en su necesidad. Y quizás el prójimo está más cerca de lo que usted se imagina. De pronto puede ser alguien en su casa que no está divagando en la calle, pero está perdido en su corazón y en su mente. No está vagando en la calle, pero puede ser un hijo herido, puede ser un hermano herido, puede ser una esposa herida, un esposo herido en el corazón. Quizás no hay gente en la calle, pero aún al interior de su casa, de su hogar, puede haber gente muriendo en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, en medio de la depresión o en medio del abandono. Y quizás nosotros pasamos de largo diciendo, ellos son así, siempre han sido así, pero si quizás nos detenemos por un instante y los miramos con misericordia, seguramente que vamos a atender esa necesidad tan apremiante al interior del corazón. Hoy muchos padres pueden estar pasando de largo, sin ver el dolor, la tristeza y el abandono que sus hijos están experimentando. Un esposo puede pasar de largo sin ver el dolor, la tristeza y el abandono que pueda estar experimentando su esposa. Una esposa puede pasar de largo sin ver el dolor, la tristeza y el abandono que pueda estar experimentando un esposo. Un hijo, queridos oyentes, puede estar pasando de largo sin ver el dolor, la tristeza y el abandono que sus padres puedan estar experimentando. Podemos pasar de largo y al interior de nuestro hogar encontrar a miembros de nuestra familia perdidos, heridos y quizás golpeados por la vida. Por eso, queridos oyentes, el prójimo también es el más cercano. No solamente es el desconocido, como en la parábola del buen samaritano. Él no lo conocía. Nunca se mencionó el nombre del samaritano, pero sí se menciona no el nombre del samaritano, no se menciona el nombre de la persona malherida, sino que dice un hombre que venía de Jerusalén a Jericó, pero no dice si ese hombre era casado, si era un hombre adulto, si era un hombre joven, no dice si era un hombre de hogar o quizás era un comerciante o era un transeúnte o era un hombre que vagaba entre una ciudad y otra, no lo dice. Tampoco nos dice ni siquiera cómo se llamaba, pero nos habla de un hombre, de una ciudad, un samaritano. Recordemos que los samaritanos y judíos no se tratan entre sí. Y sí, sin embargo,
pues vemos que aunque no lo conoce, no sabe quién es, no sabe su nombre, el samaritano sí tiene algo muy claro, y que es, él sabía que ese hombre que no tiene nombre, que no conoce su familia, que no sabe ni siquiera de dónde es, lo necesitaba. Queridos oyentes, no necesitamos saber mucho para ayudar a una persona, solo necesitamos saber que nos necesita. Por eso no olvidemos que un hijo necesita a sus padres. No olvidemos que una esposa necesita a su esposo. No podemos olvidar que un esposo necesita a su esposa. No podemos olvidar, hijos, que nuestros padres también nos necesitan. Es lo único que necesitamos saber, que en ese momento de dolor, en ese momento de tristeza, en ese momento de abandono, en ese momento de pérdida, en ese momento de heridas, nos necesitan. Entonces, si nos necesitan, ¿qué debemos hacer? Pues disponernos, ¿sí? Para hacer algo por ellos. Y por eso, queridos oyentes, ¿qué les parece si hoy, pensando en el herido, pensando en el perdido, pensando en el golpeado, en el que está muriendo de dolor, de tristeza y de abandono, hacemos una oración por ellos? Y quizás usted hoy sea el perdido, el abandonado, el herido, el que está muriendo en medio de las tristezas. ¿Por qué no hacer entonces una oración por nosotros y por ellos? Porque del samaritano no se habla mucho, pero el samaritano también iba por el camino. Seguramente pues iba en medio de soledades, de sentimientos muy propios, pero eso no significó que él se sumergiera sobre sus asuntos y olvidara los asuntos de otros. Entonces, queridos oyentes, ¿qué les parece si en este momento cerramos nuestros ojos y abrimos nuestro corazón para que tengamos un tiempo de oración? Un tiempo en el que cada uno de nosotros podamos entregarle a Dios esas decisiones tomadas. Quizás un día tomamos la decisión de pasar de largo y no ver el dolor. Quizás tomamos la decisión de pasar de largo y no ver la tristeza. Un día tomamos la decisión de pasar de largo y no ver lo abandonados que se sentían nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, sus esposas, nuestros hermanos. Y que sea este el momento en oración para que le pidamos al Señor, pues que nos sensibilice ante la necesidad de las personas que encontramos en nuestro camino. Y a veces el camino no está lejos, quizás el camino está aquí, en casa, queridos oyentes. Por eso, pues, a través de la oración, ustedes y yo, pues, tengamos un acto de generosidad y a través de la oración empecemos a suplir esa necesidad que usted ya percibió en un padre, en una madre, en una esposa, en un esposo, en un hijo, en un hermano. Y sí, esa necesidad que hemos percibido en nuestro entorno, hagamos una oración y fruto de la oración podamos entonces también tomar una acción. Y por eso les invito que con nuestros ojos cerrados y nuestro corazón abierto, le digamos al Señor en este día especial: amado Dios, hoy estamos delante de ti. Seguramente como el intérprete de la ley, conocemos tu palabra, conocemos, Señor de los cielos, lo que tú tienes para nosotros. Pero quizás como el intérprete de la ley, conocía la ley, pero la ley no era una verdad para su vida. ¿Cuántas veces hemos profesado amor, pero no vivimos ese amor en nuestros propios corazones? ¿Cuántas veces hemos profesado que Dios es amor, pero no mostramos el amor de Dios a quienes están a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces hemos conocido la ley, la palabra de Dios, pero la palabra no es verdad para nuestra vida, porque no somos movidos a misericordia, porque no actuamos como Dios quiere que lo hagamos, no viendo al otro, sino viendo la necesidad? Estamos quizás tan inmersos en nosotros mismos que solo vemos las faltas
pero no somos capaces de ver la necesidad del otro. Y quizás la falta en el otro está reflejando una necesidad de amor, de cariño, de protección. Y por eso actúa de esa manera. Señor, enséñanos a movernos por misericordia y no a movernos, Señor de los cielos, por imposición, por dureza o como lo que es más doloroso. No nos permitas movernos con indiferencia, pasando de largo, Señor, ante la necesidad de mis hijos. No me permitas moverme con indiferencia, pasando de largo ante la necesidad de mi esposo, de su esposa. Movernos con indiferencia, pasando de largo ante la necesidad de nuestros padres. Hablemos con Dios y dejemos que sea Él el que nos permita comprender lo que significa la vida eterna. Y la vida eterna es esa calidad de vida aquí y esa calidad de vida allá con Él. Debemos aprender a vivir calidad de vida. Hombres y mujeres movidos a misericordia siempre tendrán calidad de vida. Movidos a misericordia tendremos calidad de vida, queridos oyentes. Por eso pidámosle entonces a Dios que su presencia nos acompañe, que su presencia nos ayude. Y aun si nosotros mismos somos aquellos hombres y mujeres heridos, abandonados, medio muertos, muriendo en medio de la tristeza, en medio de la soledad y en medio del abandono, hablemos con Dios. Y pidámosle a Dios que Dios tenga misericordia en nuestras vidas, que Dios nos ayude, que Dios nos ampare, que Dios nos fortalezca, que Dios nos llene de Él y que Él, que puede vendar las heridas del corazón, lo haga en su vida y en la mía. Y que fruto de experimentar esa sanidad que solo su presencia nos sabe dar, entonces ustedes y yo también, fruto de estar sanos solo por la misericordia de Dios, podamos también tener misericordia por otros y dejarnos usar por Dios como Él quiere usarnos a ustedes y a mí. Por eso, papá, gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros y la misericordia que hoy nos tiene delante de ti. Por eso, una vez más te pedimos, Señor, que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué tiempo tan maravilloso y tan especial, queridos oyentes, el que podemos experimentar aquí en AMPM, en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida con Yolanda Salazar. Por eso no olviden, se acerca nuestro momento, se acerca nuestro tiempo, queridos oyentes, sí, para ir a nuestra peregrinación de mujeres empoderadas, mujeres, sí, como dice la palabra del Señor, que vamos a nuestra segunda peregrinación de mujeres empoderadas que se reprogramó del 27 de julio al 11 de agosto. Así que ya saben, el primer reto, ¿cuál es? Escribirme. ¿A dónde? Al 311-364-5093 y decirme, me voy con usted, sí señores, a la peregrinación de mujeres empoderadas. Así es. Así que, bueno, ya saben, queridas oyentes, este es un momento maravilloso que no nos podemos perder. Ya saben, a revisar pasaportes, la vacuna de la fiebre amarilla y bueno, a empacar, a soñar con nuestra maleta y ya saben, escribiéndome al 311-364-5093 y con Juan Carlos Gaviria, el director del programa, y mi esposo, les estaremos dando toda la información. Recordemos, queridos oyentes, que nuestra peregrinación es Egipto-Israel. Sí, señores. ¿Cuándo? Del 27 de julio al 11 de agosto. ¿Cuál es la fecha máxima para hacer todo lo pertinente e irnos juntas para Israel? El 27 de junio. ¿Y por qué? Por temas de visado. Recordemos que hay visado para Egipto y hay visado para Israel. Así que, bueno, estamos seguras, queridas oyentes, de que vamos a experimentar una peregrinación
única. Les cuento, yo estuve en la primer peregrinación el año pasado, precisamente por esta época estábamos Israel, Dubái, en un tiempo especial, espectacular, donde hoy les puedo decir con todo el corazón, este no es un viaje de turismo, este es un viaje de sanidad, este es un viaje de restauración, este es un viaje, queridos oyentes, que no es un gasto, sino una inversión, porque es un viaje para nosotras, es un viaje para mujeres, con mujeres, liderada por una gran mujer, queridas oyentes, y es un viaje donde definitivamente podemos decir que es un viaje donde disfrutamos el amor, el compañerismo, donde nos vamos juntas a disfrutar de ese maravilloso tratamiento que Dios tiene para ustedes y para mí. Les invito a que cada una de nosotras, aceptemos el reto. Yo soy el milagro, y el primer milagro que Dios va a hacer es llevarla a Israel. No espere los milagros externos. No, creamos en el milagro de nuestra propia vida, en el milagro de la sanidad de nuestro corazón, de nuestra restauración, porque el milagro soy yo. El verdadero milagro empieza en nuestras vidas. Así que, queridas oyentes, vamos a alegrarnos porque vamos a subir juntas a la casa de Dios este 27 de julio al 11 de agosto. Ustedes y yo, como es el Salmo 126, nos vamos a alegrar con los que decían, a la casa del Señor iremos. Por tanto, queridas oyentes, ustedes y yo seremos esas mujeres que nos vamos a alegrar con otras cuando nos encontremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado el 27 de julio y estemos saliendo rumbo hacia nuestra peregrinación. Así que no olviden, vamos a Egipto. Y sí, ¿por qué Egipto? Porque Egipto no representa las cadenas, sino que Egipto representa en medio de nosotros esas historias que hoy nos tienen en este lugar. Sí, no abrazamos el pasado para quedarnos en él, sino que miramos la historia de nuestro pasado para agradecerle a Dios lo que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a Israel porque vamos al encuentro de esa sanidad y de esa restauración, y pasamos por Jordania en nuestro regreso a nuestras ciudades de origen, porque Jordania representa los procesos en medio de nuestra vida, los tiempos de espera, pero finalmente los tiempos de encuentro maravillosos con aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. Sí, finalmente regresamos a nuestras ciudades de origen porque ha terminado un viaje, pero un proceso de sanidad continúa en nuestro corazón. Así que, queridas oyentes, ir a Israel no es un gasto, es una inversión de vida para usted. Muchas personas preguntan cuánto cuesta el viaje, pero realmente podemos preguntarnos cuánto cuesta no ir a nuestra peregrinación, cuánto cuesta permanecer en silencio, en dolor, en frustración, cuando, queridas oyentes, recordemos que el milagro comienza dentro de nosotras. Así que escríbame al 311-364-5093 porque Dios es el que abre sus tesoros para ustedes y para mí, y Él es el que abre caminos. Así que vámonos juntas a Israel, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 19, porque mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en Deuteronomio 28:12, Dios abrirá sus tesoros para ustedes y para mí. Así que vámonos juntas para Israel. Llámeme, escríbame al 311-364-5093. Ya sabe, llámeme, escríbame, alistemos nuestros pasaportes que no se venzan en febrero del 2027 para que estemos al día con nuestros pasaportes, nuestra vacuna de fiebre amarilla, que es un requisito para entrar a Egipto, ya saben, nuestras gafas, nuestros sombreros, nuestro bloqueador, nuestros buenos tenis y la ropa especial, sí, porque aún hasta preparar la maleta para nosotros es una experiencia de vida. Así que vamos a empezar con todo el corazón. Por eso no se puede quedar.
Usted es el milagro, yo soy el milagro. Y los milagros comienzan dentro de nosotras. ¿Cuándo? Cuando con convicción ustedes y yo declaramos en nuestra vida, me voy para Israel. Así que, queridas oyentes, vámonos juntas a disfrutar desde que nos encontremos en el aeropuerto El Dorado, en el vuelo transatlántico que nos llevará a El Cairo, en Egipto, y todos nuestros recorridos en Egipto hacia el monte Sinaí, hacia el hotel maravilloso, espectacular Sharm el Sheikh, donde nos recuerda que todas las mujeres necesitamos un descanso. Su alma necesita un descanso. Seguiremos con nuestros recorridos para escuchar la voz de Dios allí en el monte Sinaí y llegaremos al Mar Muerto, donde quizás usted cree que no hay vida, pero aún donde no hay vida hay esperanza, porque en el Mar Muerto usted no se hunde, sino que flota. Y con Dios siempre habrán nuevos comienzos. Así que escríbame, les voy a seguir contando cada experiencia, cada momento para que nos vamos juntas a Israel. Escríbame al 311-364-5093 y nos vamos juntas el próximo 27 de julio para Israel en nuestra segunda peregrinación de mujeres empoderadas, la cual hemos denominado Yo Soy el Milagro, donde muere el pasado, renace una mujer empoderada. Escríbame al 311-364-5093 y vamos a disfrutar de una peregrinación de mujeres para mujeres. Con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a nuestra siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AMPM, Nutrientes para el Alma. Bueno, muy bien, Yoli, muchísimas gracias por esa información, esa enseñanza, esa motivación permanente que recibimos a través de tu vida en esta sección tan linda que es Manejando tu Vida, mi vida, nuestras vidas. Y claro que sí, esa invitación que nos deja tan entusiasmados de subir en peregrinación de acción de gracias a Dios allí a Israel. Y bueno, todos esos regalos que Dios tiene también de ir a Egipto, pasar por Jordania, mejor dicho, todas son tierras bíblicas. La tierra de Egipto, bueno, es totalmente escrita, está allí dirigida de la palabra de Dios como fue tierra de provisión para muchos de sus siervos, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Una tierra que fue la preparación para que el pueblo de Israel allí pudiera, bueno, recuperarse de una hambruna muy fuerte que hubo en esa época y luego salir preparados a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Jordania, pues ni se diga, Jordania es la tierra de Moab, la tierra de Ruth, de quien hemos estado compartiendo en muchos programas, y la tierra donde también está el monte Nebo, allí donde Moisés pues pudo visualizar toda la tierra prometida, toda la tierra de Canaán, y allí fue donde Moisés terminó sus últimos días, allí muere Moisés. Y bueno, ni se diga Israel, la tierra donde está escrita la gran mayoría pues de las enseñanzas, de las vivencias, de las enseñanzas de Dios para nuestra vida, están escritas allí de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Bueno, recuerde, el tiempo corre raudo y veloz. Estamos ya muy próximos para que ustedes se inscriban, se motiven ya aquí en nuestro territorio, en esta tierra tan linda en la que vivimos. Ya aquí en Colombia hay muchas mujeres ya inscritas. Aquí en nuestro territorio del Valle también hay ya un grupo que ya está inscrito de mujeres listas. Y ahí seguimos esperando para que ustedes sigan subiéndose allí a este gran viaje, tomando su asiento en su avión, tomando su sitio en todo lo que es su gran peregrinación de mujeres empoderadas, donde van a ver de verdad la gloria de Dios. A propósito de ello, bueno, en nuestra sección Nutrientes para el Alma,
estaba compartiendo al comienzo del programa algo muy especial que está escrito allí en el manual de la vida, que siempre tiene para nosotros grandes enseñanzas y grandes aplicaciones para nuestra vida. Pues sí, tenemos que hablar de todo lo que el Señor nos ha impulsado a vivir, a llevar a cabo en esta tierra tan maravillosa, en la familia que Él nos ha entregado y con la gente que nos rodea. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, póngale mucho cuidado, tome nota allí, Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos dice lo siguiente, póngale cuidado. No nos cansemos, no bajemos la guardia, no tiremos la toalla, no nos desanimemos, no nos cansemos. Hay que estar firme, arriba, levantados con todo el ánimo. No nos cansemos. Luego nos dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Tenemos dos alternativas. Una es no cansarnos, o la otra sería desmayar. Bueno, lo que Dios quiere es que no nos cansemos, sino que vamos a la acción, vamos a actuar, vamos a aprovechar bien el tiempo, los tiempos que Dios nos regala. Hay que aprovecharlos muy bien, porque si no se aprovechan, pues vienen las cosas que no nos convienen, viene lo malo y viene sobre todo esto tan triste que es desmayar. El desmayar es perder todas las fuerzas. El desmayar es ya quedar ahí a mitad de camino y solamente ver la meta a la que íbamos a llegar y verla tan lejana. Es perder las fuerzas, es perder el ánimo y es dejar enfriar el espíritu y es dejarlo apagar. Eso es desmayar. Y aprendemos en el manual de la vida de hombres y mujeres que no bajaron la guardia, que no se cansaron, que siguieron adelante. Hay momentos, mis queridos oyentes de AMPM, sí, hay momentos en los que nos cansamos de hacer el bien, en los que creemos que lo que hacemos no tiene sentido o no da ningún resultado. Pero no ocurrió así en la vida de esta gran mujer llamada Ruth, la moabita, la de Jordania, la mujer que salió de aquella tierra donde ustedes, mis mujeres empoderadas, bellas y valientes, virtuosas, mujeres de Dios, el 27 de julio estarán partiendo para pasar por allí, por Jordania, por Moab, la tierra de Ruth. Seguramente allí van a escuchar muchas de estas enseñanzas, pero ahí mismo, en vivo y en directo, en la tierra de Moab. Pues no ocurrió con Ruth, ella no desmayó, ella no se cansó de hacer el bien, a pesar de las circunstancias, a pesar de que ella había tenido una gran pérdida, había perdido a su esposo y había perdido pues el estar en su tierra, en su cultura, porque ella tomó la decisión de seguir el camino con su suegra Noemí hacia la tierra de Israel, una tierra que ella no conocía, una cultura que realmente no la había vivido desde su niñez. Iba en una aventura prácticamente, no sabía lo que sería de su vida. Lo único que ella sabía era que quería ser del pueblo de aquella mujer de Noemí, que fue su suegra, que tanto la quiso como su madre. Lo único que ella quería y que sabía es que el pueblo de Noemí sería su pueblo y el Dios de Noemí sería su Dios. Tenía bien puesta la mirada en quién sería y era su Dios y quién era a partir de ese momento su pueblo. Ella no se cansó por eso de hacer el bien. Y bueno, ella entonces hace el bien primeramente con aquella mujer que fue para ella como una madre.
y fue la que era madre de quien fue su esposo, Noemí. Y ella no se cansó de hacerle bien a Noemí, quien había quedado desamparada. Su esposo también había muerto y sus 2 hijos también habían muerto. Quedó sola y tenía como objetivo volver a su tierra, a Belén, a la tierra de Belén en Israel, pero sola, triste, agobiada. Pero Ruth no la dejó. Ella no permitió por un instante dejarla sola, y esto es, no se cansó de hacerle bien a su prójimo, de hacerle bien a Noemí. Y esto lo aprendemos de una mujer extraordinaria, de una mujer empoderada, que más adelante veremos en qué se convirtió ella, estando ya en la tierra de Israel. Pues bien, no se cansó Ruth de hacerle el bien, y nosotros en cambio pues muchas veces nos cansamos fácilmente y después desmayamos. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra de Dios? Nos da una promesa maravillosa: siempre segaremos cuando hacemos el bien. Siempre segaremos, siempre vamos a recoger, siempre vamos a cosechar. Bueno, usted podría decir, o yo podría decir, no, es que llevo tantos años, Dios mío, y lucho, ay, pero bueno, ¿qué debo decir yo? Pues seguiré luchando, Señor. Seguiré actuando, seguiré insistiendo, persistiendo y no desistiendo. Seguiré labrando la tierra que tú me das. Seguiré haciendo las siembras que tú determines para mi vida hacer. Y lo seguiré haciendo con todo mi amor, con toda mi gratitud, haciendo el bien. Y hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Y hacer el bien es vivir conforme a los propósitos de Dios para mi vida. Y por eso yo debo conocer cada día más de Dios, conocer de su palabra, conocer de su voluntad. Desde que me levanto hasta que me acuesto, yo no puedo dejar de estar buscando el plan de Dios para mi vida, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él coloca delante de mí día a día para hacer. Pues bien, hoy lo estamos entendiendo. Lo que Dios quiere es que no nos cansemos. Lo que Dios quiere es que seamos esforzados y valientes y que luchemos. Claro, vendrán las cosechas, vendrán las bendiciones, que día a día Dios nos va dando muchas bendiciones, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Enriquece mi espíritu primeramente, enriquece mi alma llenándome de entusiasmo, de ánimo, de alegría, de propósito, de decisión, y enriquece mi cuerpo dándome vitalidad, dándome salud, enriquece mi vida material, sustentándome con un techo, con vestido, con alimento, con la vitalidad de mi cuerpo, para vivir, para hacer buenas cosas, como aquí lo dice. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo vendrán entonces las cosechas que Dios ya tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ruth hizo el bien. ¿Y qué fue lo que ella cosechó? Pues, ¿qué fue lo que ella segó? El bien de Noemí hacia ella. Ella no se imaginaba que Noemí, en el corazón de Noemí y en los planes de Noemí, estaría lo mismo, era hacerle el bien a Ruth. Y eso es lo que ella va a experimentar y va a cosechar, el bien de Noemí hacia ella. Pues ahora Noemí sería instrumento de Dios para llevar bendición y llevar sus planes sobrenaturales a través de la vida de Ruth. ¿Quién podría imaginar? ¿Quién podría imaginarse entonces que esto iba a ocurrir? Por eso no nos podemos cansar. Dios siempre tendrá lo mejor para nuestras vidas. Él entonces cumple y le da un giro maravilloso a la vida
de Ruth. Y lo veremos, poco a poco, lo veremos a través de cada uno de nuestros programas, en la vida de Ruth, la vida de muchos personajes bíblicos que nos enseñan a no cansarnos, sino a proseguir. Como dice Filipenses capítulo 13, el apóstol Pablo nos enseña a proseguir, a seguir adelante. Que Dios entonces sea con nosotros, Padre, que tú nos ayudes a no cansarnos, sino a hacer el bien, a hacer lo que tú anhelas para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos oyentes de AMPM, los esperamos mañana una vez más aquí en su programa AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.